Buen mediodía, chicos. Vamos a trabajar en esta clase con operadores vectoriales, ¿sí? Que es el trabajo práctico número 7. Y vamos a empezar haciendo el ejercicio 1. Cuando vamos desarrollando el ejercicio, vamos a ir repasando un poquito la teoría, ¿sí? ¿Qué es importante que ustedes sepan acá? Lo importante es que sepan usar las propiedades de los campos escalares y vectoriales. ¿Qué es lo que deben tener en claro para desarrollar este trabajo práctico? Las propiedades, ¿sí? Bien, arranquemos. El inciso I me dice, ¿sí? El gradiente de f más g, ¿sí? Entonces voy a tener el gradiente de f más el gradiente de g, ¿sí? El gradiente de la suma va a ser igual a la suma de los gradientes. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces fíjense, ustedes tienen una función f y tienen una función g. Van a tener que calcular el gradiente de f y el gradiente de g. Bien. Entonces, cuando tienen el gradiente de f, ustedes van a tener f en x, f en y f en z. Derivo con respecto de x, me queda 2xy. Derivo con respecto de y, me queda x cuadrado. Y derivo con respecto de z, como no hay, es 0. Calculo el gradiente de g. El gradiente de g va a ser, ¿sí? G en x, G en y, G en z, 4x, 4y y 4z. Calculo, ¿sí? El gradiente de acá. Y luego lo que tengo que hacer es sumar, ¿sí? Sumo componente a componente, como ustedes ya hacían en álgebra, estoy sumando vectores, ¿sí? Cuando sumo dos vectores, me devuelve ¿quién? Otro vector. Por lo tanto, este tipo de campo es un campo vectorial. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Sigamos. Ahora tengo la divergencia de A más B. O sea, estoy sumando dos campos y le estoy calculando la divergencia. Me tengo que acordar la siguiente propiedad. ¿Sí? La divergencia, ¿sí?, de la suma de dos campos es igual a la divergencia de A más la divergencia de B. ¿Qué es lo que debo saber acá? Que la divergencia se calcula a un campo que es vectorial. Si yo calculo la divergencia de un campo que es vectorial, a mí me devuelve un escalar. Veamos que sea así. Bien, tenía el campo A, y a esto lo voy a llamar, a la primera componente la voy a llamar A1, a la segunda componente A2, a la tercera componente A3. Y calculo la derivada de A1, de este, ¿sí?, con respecto de X. La derivada de A2 con respecto de Y y la derivada de A3 con respecto de Z. Y me tiene que devolver un escalar, ¿sí? Entonces cuando derivo esto con respecto de X me queda 2Z al cuadrado. Derivo esto con respecto de Y me queda 0. Derivo esto con respecto de Z me queda Y al cubo de X. Y me queda, en definitiva, esto. 2Z al cuadrado más Y al cubo por X. Bien, ahora en B, fíjense que ustedes tienen X cuadrado, Y al cuadrado y Z cuadrado. Calculo la divergencia. Ahora esto lo voy a llamar B1, B2 y B3. ¿Sí? Entonces tengo la derivada de B1 con respecto de X, más la derivada de B2 con respecto de Y, más la derivada de B3 con respecto de Z. ¿Sí? Me queda 2X, más 2Y, más 2Z. ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Sí? Es sumar esto más esto, ¿sí? O esto más esto, ¿sí? Y me devuelve un campo escalar, porque recuerden que yo les dije en un principio que la divergencia me da un escalar. ¿Estamos? Bien, sigamos un poquito más. Vamos a poner, ya que estamos, todo una sola vez. Y fíjense, tengo la divergencia de F por un campo vectorial, ¿sí? Entonces, por propiedad, esto va a ser el gradiente de F, hago, ¿sí? El gradiente de F por A, ¿sí? Por A acá, más F por la divergencia de ¿quién? De A, ¿sí? Entonces, fíjense, acá voy a calcular el gradiente de F que ya lo había calculado. Por A, que era el campo, y esto me da un escalar. Recuerden que acá tengo un producto que es un producto escalar, que yo no lo puse acá, pero ustedes pónganlo un puntito que es un punto escalar. Es producto escalar. Multiplico componente a componente y voy sumando, ¿sí? Entonces, y ahora tengo la divergencia de A, que yo ya la había calculado, ¿sí?, en el ejercicio anterior, por F, ¿sí? Y F era X cuadrado por Z. Bien, hago esto y después sumo. Y fíjense que me queda un campo escalar, ¿sí? Vamos con el 4.
¿sí? Acá en el 4 no lo voy a desarrollar entero pero sí les voy a explicar qué es lo que tienen que hacer. Fíjense, ustedes tienen el rotor de G por B, ¿sí? B es un campo que es un campo vectorial. Entonces, ¿cómo vamos a desarrollar la propiedad? Esto va a ser el gradiente de G, ¿sí? Rotor B, ¿sí? El gradiente de G, rotor B, más G, ¿sí? Por el rotor de B, ¿sí? Entonces, fíjense, esta propiedad es esto, el gradiente de G, rotor B, más G por el rotor de B, ¿sí? Bueno, el gradiente de G ya lo habíamos calculado, que era 4X, 4Y y 4Z, ¿sí? Y tenemos que calcular el rotor, ¿sí? El rotor, fíjense que ustedes, acá lo puse esto porque es la primera vez que aparece, fíjense, entonces tienen el rotor de G, B, ¿sí o no? Bien, entonces ustedes tienen I, J y K, ¿sí? Acá ponen lo que era el gradiente de G, ¿sí? Que es 4X, 4Y y 4Z. Y acá va B, ¿sí? Fíjense que esto no es un determinante, es un pseudo determinante, esto ya lo trabajamos en álgebra, y se trabaja como si fuese un determinante, pero no lo es, ¿sí? Entonces hago fila 1, columna 1, ¿sí? Acuérdense de los signos, ¿no? Fila 1, columna 1, voy haciendo, fila 1, columna 2, voy haciendo. Tengo que tener en cuenta lo que los signos también van alternados, primero positivo, negativo y así. Y calculo también el rotor de B, ¿sí? El rotor de B, ¿sí? Pero acá cambia un poquito porque tengo I, J y K, ¿sí? La derivada con respecto de X, la derivada con respecto de Y y la derivada con respecto de Z de este campo que era el B, ¿sí? Entonces hago así, la derivada de esto con respecto de Z es 0, ¿sí? Fila 1, columna 1, la derivada de esto con respecto de Z es 0 y así voy haciendo y me queda 0, el vector nulo, ¿sí? Después una vez que hacen todo eso, fíjense, solo les queda reemplazar porque ya tienen el rotor del gradiente de G, rotor B, que es esto, más G, que ya lo conocen, porque G es la función que me daba al principio, y rotor de B, que era 0, ¿sí? Entonces, y esto me va a quedar un campo vectorial. Esa tareita se las dejo a ustedes. Acá en el asterisco, fíjense que yo les voy a dejar cómo se desarrolla nada más. Fíjense que ustedes tienen la divergencia del rotor de A y B, ¿sí? Entonces esto va a ser el rotor de A, ¿sí? Producto escalar B, menos A por el rotor de B, ¿sí? ¿Estamos? Desarrollan esto, el rotor de A, ya saben que tienen que poner el pseudo determinante I, J acá, la derivada con respecto de X, la derivada con respecto de Y, la derivada con respecto de Z, ¿sí? Y abajo ponen lo que era el campo A, lo trabajan como si fuese un pseudo determinante y lo multiplican después por el campo B. Y acá lo mismo, ¿sí? Eso se los dejo a ustedes como tarea, después cualquier cosa me consultan y vemos cuánto les va quedando, ¿sí? Bien. Ahora, esto sí bien importante, por eso lo voy a explicar. Fíjense, ustedes tienen el rotor de la divergencia del gradiente de G. El gradiente de G, como ustedes ya saben, me da un vector, ¿sí? Y la divergencia de un vector me da un escalar. Y el rotor yo se lo tengo que calcular a qué? A un campo vectorial, no a un campo escalar. Entonces no se puede resolver, ¿sí? Fíjense que yo les puse acá, no se puede resolver ya que no se puede aplicar el rotor a un campo escalar. Entonces, o sea que esto no tiene significado porque no tiene sentido calcular el rotor de un campo escalar, ¿sí? Bien, vamos con el inciso 7. Me dice la divergencia de A. Si ustedes recuerdan, yo le dije que la divergencia de A me da un escalar, ¿sí? ¿Y la divergencia de un escalar yo lo puedo calcular? No, no se puede resolver ya que no se puede aplicar la divergencia a un escalar. Y esto no tiene ningún significado, ¿sí? Bueno, yo les dejé varios incisos para que ustedes resuelvan en este ejercicio el 1.
espero que lo planteen y cualquier cosa me van consultando. Muchas gracias chicos, ya les voy a subir el otro video.